Om Namo Bhagavate Vasudevaya. 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 Narayanam Namaskritya Naram Shaivam Narotamam Devim Saraswati Vyasam Tato Jayam Hiraye Savai Pumsha Parodharmo Yatro Bhakti Adoshaye Aitu Kya Prati Kanda Jajat Vasudati Vasudeve Bhagavate Bhakti Yoga Prajojita Yanayatya Shuveragyam Yanam Chajat Mahaitukam. Bueno, ahorita ya no vamos a hablar la meditación porque ya vimos otro video de la descripción de la meditación. Ya la vimos, pero voy a entrar directo al texto, al mantra número 17 del canto 1. Capítulo 3. Krishna es la fuente de todas las encarnaciones. Y entonces en el mantra 17. Danvantaram Dvadashamam Trayodashamam Evacha Apayayat Shuran Anyan Mohinya Mohayan Striya. En la 12ª encarnación, el Señor apareció como Danvantari, y en la 13ª atrajo a los ateos mediante la encantadora belleza de una mujer, y les dio de beber néctar a los semidioses. Mantra 18. Chaturdasham Narashimha Vibrat Daityendrana Chaturdasham Narasimham Vibrat Daityendram Urjitam Dadara Karaje Pura Erakam Kata Krityata. En la 14ª encarnación el Señor amaneció como Nrisimha y con sus uñas bifurcó el fuerte cuerpo del ateo Hiranyakashipu tal como un carpintero corta una calle. Mantra 19. Panchadasham Vamanakam Krito Agat Advaram Vale Pada Trayan Yachamana Pratyadictus Trip Vistapam. En la 15ª encarnación, el Señor asumió la forma de un brahmana enano, Vamana, y visitó la arena del sacrificio establecida por Maharaj Bali, aunque en el fondo estaba deseando recuperar el reino de los 3 sistemas planetarios. Él únicamente pidió una donación de 3 pasos de tierra. El Todopoderoso Dios puede otorgarle a cualquiera el reino del universo a partir de un diminuto comienzo, y de forma similar puede quitar el reino del universo bajo el pretexto de mendigar un pequeño pedazo de tierra. Entonces, cada uno de estos mantras tiene una historia detrás, nada más que, pues bueno, son tantas que después se van a ir tocando, así como esta es muy famosa. Como el rey Bali Maharaj quería conquistar el universo, o bueno, ya era prácticamente, había conquistado el universo y por eso tuvo que encarnarse otra vez Krishna a través de Vamana. Y luego le quitó como todo el reino, todo el universo, pero también lo situó como rey en una de las dimensiones que están un poco más abajo, demoníacas. Mantra 20. Avatare Sodashame Pashyam Brahma Druhonripan Trishapta Krito Kupito Ni Shatram Akaron Mahim
En la 16ª encarnación, como Brigupati, aniquiló a la clase administradora, los Satrias, 21 veces, pues él estaba furioso con ellos por su rebelión en contra de los brahmanas. Eso también es otra historia. Cada uno tiene sus pasatiempos. Se espera que los Satrias, o los hombres de la clase administradora, los gobernantes, los reyes, rijan el planeta bajo la dirección de los hombres de clase inteligente, quienes dirigen a los gobernantes en función de los Shastras modelo, o los libros de conocimiento revelado. Los gobernantes desempeñan la administración de acuerdo con estas instrucciones. Siempre que los Satrias o clase administradora desobedecen las órdenes de los eruditos brahmanas, los administradores son quitados a la fuerza de sus puestos y se hacen ajustes en pro de una mejor administración. Entonces, pues así pasó. Vino como un Satria. Mantra 21. Tata Shaptadashe Yata Satyavatyam Parasharat Chakre Veda Taro Shakati Dristva Pumsho Pumshalpa Vedashe. Después, en la 17ª encarnación, Vyasadeva apareció en el frente de Satyavati a través de Parasharamuni, y al ver que la generalidad de la gente era poco inteligente, dividió en diversas ramas y subramas el único Veda que había. Originalmente el Veda es uno, pero Vyasadeva lo dividió en 4: Sama, Yajur, Rig y Atharva Veda, y luego estos a su vez fueron explicados en diferentes ramas, como Puranas y Mahabharata. El lenguaje védico y el tema en cuestión les resultan muy difíciles a los hombres ordinarios. Parashurama, es que hace rato no, en el mantra no viene el nombre del antiguo mantra que dije, que vino como Satria a aniquilar a los gobernantes. Vino como Parashurama. Entonces, esas cosas las entienden brahmanas sumamente inteligentes y autorrealizados. Pero en la actual era de Kali está repleta de hombres ignorantes. Incluso aquellos que nacen de un padre brahmana en esta época no son mejores que shudras. Se espera que los hombres nacidos por segunda vez, o sea, los brahmanas, los satrias y los vaisyas, se sometan a un proceso purificatorio y cultural conocido como samskaras. Pero debido a la mala influencia de la era actual, los supuestos miembros de las familias brahmanas y de otras familias de alto rango han dejado de ser sumamente cultos. A ellos se les llama Dvija Bandhus, o amigos y familiares de los que han nacido por segunda vez. Pero estos Dvija Bandhus se clasifican entre shudras y mujeres. Vyasadeva dividió los Vedas en diversas ramas y subramas por el bien de las clases poco inteligentes, como Dvija Bandhus, shudras y mujeres. Y así es como el conocimiento se va diluyendo, como cada vez es en estas eras de ignorancia, como en esta que se dice que llevamos 5000 años, cada vez se vuelve más ignorante las personas. Pues velo ahorita con las generaciones woke, o sea, falsas identificaciones por todos lados, porque a fin de cuentas en su corazón se quieren identificar con algo superior, pero para ellos algo superior es nada más ser diferente y ahora soy woke y soy no sé qué, ¿no? O sea, entonces el escaso acopio de conocimiento pues los lleva a cada vez entender menos. Por eso se tuvo que hacer el Bhagavad Gita, aquí te lo está diciendo, los Vedas, luego vienen los Puranas, y hay Itihashas, y así se va diluyendo. Porque hoy por hoy, imagínate que el Bhagavad Gita se hizo, y el Mahabharata se hicieron o se escribieron con el objetivo de explicarle a través de estas historias, que son itihashas, que son registros históricos. O sea, Dios viene y manifiesta esos pasatiempos para después registrarlos para las futuras generaciones. O sea, imagínate que el Gita, que es bien difícil de entender, sea algo fácil
algo que se planeó para que fuera fácil de entender. ¿Sí me entiendes? O sea, digámoslo así, que el Gita es para snowflakes. ¿Y cuánto tiempo te tardó entenderlo? Y eso que digo que estamos en asociación y que yo les solvento muchas dudas. Ahora imagínate a alguien que no, ¿sí me entiendes? O sea, imagínate que el Bhagavad Gita, así como otros tantos, fueron creados para gente así, de escaso acopio de conocimiento. ¿Por qué? Porque evidentemente a una persona ordinaria, si le estás diciendo esto que estamos diciendo, no va a entender absolutamente nada, ¿sí me entiendes? Entonces va a ser muy difícil para esa persona avanzar. Entonces, imagínate. Mantra 22. Nara Devatuam Apana Shura Karya Chikir Shaya Samudra Nigrahadini Chakre Viryani Atapara. En la 18ª encarnación apareció como el rey Rama, a fin de ejecutar algunas tareas que fueran del agrado de semidioses. Exhibió poderes sobrehumanos al controlar el océano Índico y matar al ateo rey Ravana, que se encontraba al otro lado del mar. La personalidad de Dios Rama asumió la forma de un ser humano para mantener el orden del universo. Apareció en la Tierra con el propósito de realizar algunas tareas que fueran del agrado de los semidioses y de personalidades administradoras cósmicas. A veces, grandes demonios y ateos como Ravana, Hiranyakashipu, Hiranyaksha y otros se vuelven muy famosos por el hecho de hacer avanzar la civilización material mediante la ayuda de la ciencia material y otras actividades, con el ánimo de desafiar el orden establecido por el Señor. Por ejemplo, el intento de volar a otros planetas por medios materiales es un desafío al orden establecido. Las condiciones de todos y cada uno de los planetas son diferentes. Diferentes clases de seres humanos son acomodados allí con determinados propósitos que se mencionan en los códigos del Señor. Pero a veces, envanecidos por un diminuto éxito en el avance material, los materialistas ateos desafían la existencia de Dios. Ravana era uno de ellos, y él quiso enviar a hombres comunes al planeta de Indra, el planeta celestial, por medios materiales, sin tomar en consideración las cualidades necesarias para ello. O sea, si uno quiere avanzar en los sistemas planetarios hasta llegar a los planetas celestiales y después a los planetas Vaikunthas, tienes que cultivar ciertas cualidades a través de estos procesos, como el Bhakti, como los procesos del deber supremo, ¿no? Las regulaciones, las austeridades. Si no tienes esas cualidades, no tienes derecho a estar en esos planetas. Y si tú quieres llegar a esos planetas sin cualidades, a través de medios materiales como maquinitas voladoras, es cuando pasan cosas como estos pasatiempos que tienen que entonces encarnarse para darles una lección y resetearlos. Así pasa, somos bien curiosos. Él quería que se construyera una escalera que llegara directamente al planeta celestial, de manera que la gente no se le exigiera someterse a la rutina del trabajo piadoso necesario para entrar en ese planeta. Él también quiso realizar otros actos en contra del régimen establecido por el Señor. Es la misma historia como la de Torre de Babel, ¿sí se acuerdan? Sí. Es exactamente lo mismo. Nada más que acá Ravana, pues, tenía ciudades voladoras enteras, imagínate. Cabrón. No, ese brother ya le decía al sol, quítate, y se quitaba el sol. O sea, ese ya estaba en otro, ya había agarrado demasiado poder ese brother. Y aparte era súper inteligente, o sea, era un rey. De hecho, ¿no han visto las ruinas de su casa? Alguien se las ha enseñado, ¿no? ¿No se las ha enseñado? Güey, hay que checarlo en internet. Métanse a YouTube y busquen Sri Lanka, que antes era Lanka nada más, y busquen ahí. Hay una montaña que está prácticamente imposible decir cómo chingados le hicieron, porque tienes que subir unas escaleritas y abajo de la montaña tiene garras como talladas como la esfinge,
Y arriba en la montaña, es donde estaba el castillo de Rábana. Y todavía hay vestigios de ese castillo. Y todavía está la alberca donde él se bañaba. No, es una locura, búsquenlo en internet. Busquen el castillo de Rábana. Búsquenlo en Sri Lanka. Es una locura. Para que vean qué tamaño de cabrón era ese güey para hacer ese tipo de cosas. O sea, incluso desafió la autoridad de Rama, la personalidad de Dios, y le raptó a la esposa. Por supuesto, el señor Rama apareció para castigar al ateo, respondiendo a la oración y el deseo de los semidioses. En consecuencia, él aceptó el desafío de Ravana, y todo el asunto es el tema del Ramayana. O sea, de cada uno de estos hay pasatiempos como el Ramayana, así de largos y extensos, de cada una de estas encarnaciones y avatares. Como el señor Ramachandra era la personalidad de Dios, exhibió actividades sobrehumanas que ningún ser humano podía realizar. Bueno, Hanuman. Ni siquiera Ravana, que estaba adelantado en lo material. Ramachandra preparó un camino real sobre el océano Índico con piedras que flotaban en el agua, el cual todavía se ve desde el cielo. Los científicos modernos han hecho investigaciones en el campo de la ingravidez, pero no es posible producirla en cualquier parte. Más, debido a que la ingravidez es la creación del Señor mediante la cual Él puede hacer que todos los gigantescos planetas vuelen y floten en el aire, Él hizo que incluso en esta tierra las piedras fueran ingrávidas, y preparó un puente de piedra sobre el mar y sin ningún pilar de apoyo. Esa es la exhibición del poder de Dios. Entonces todavía hasta la fecha se puede ver ese puente que construyeron con piedras y les escribía unos mantras y entonces las piedras flotaban y así hizo un puente para llegar a Sri Lanka. Esas piedras todavía se pueden ver desde el cielo y todavía en algunos templos de la India tienen estas piedras con los mantras en inscripción y las piedras flotan en el agua. Claro, pues esto no lo ven en todos lados, no se dice en todos lados, pero existen. Y hay videos donde están con las piedras diciendo, esta es una de las piedras, y la agarras y está pesadísima y la pones en agua y flota. Son cosas bien locas. Mantra 23. Ekona Vimshe Vimshatim Vrishnu Prapya Yanmani Rama Krishna Viti Ububo Bhagavan Aharat Vara. En las encarnaciones decimonovena y 20ª, el Señor hizo su advenimiento como Balaram y como Krishna en la familia de los Vrishni de la dinastía Yadu, y con eso quitó la carga al mundo. La mención específica de la palabra Bhagavan que hace este texto indica que Balaram y Krishna son formas originales del Señor. Posteriormente, esto se explicará más a fondo. Como aprendimos al principio de este capítulo, el Señor Krishna no es una encarnación del Purusha. Él es directamente la personalidad de Dios original. Y Balaram es la primer manifestación plenaria del Señor. A partir de Balaram se expande la primer falange de expansiones plenarias, que son Vasudeva, Sankarshan, Aniruddha y Pradyumna. El Señor Krishna es Vasudeva y Baladeva es Sankarshan. Y de Sankarshan es de donde vienen los Tripurushas que vimos en previos capítulos. ¿Se acuerdan que se explicó? Sí. A profundidad. Bueno, ellos tres, de donde viene todo, ellos vienen de Sankarshan. Y Sankarshan, Aniruddha, Pradyumna y Vasudeva son expansiones directas de Balaram. ¿Sí entiendes la jerarquía suprema? Sí, cómo me gusta eso. Mantra 24. Tata Kalau Samprabrite Samoha Yashuradvisham Budo Nam Nanyana Shuta Hikateshu Vavishyat. Luego, al comienzo de la era de Kali, el Señor aparecerá como el Señor Buda,
el hijo de Anyana, en la provincia de Gaya, solo con el propósito de engañar a aquellos que estén envidiosos del teísta fiel. ¿Cuándo encarnó Buda? Hace unos 2500 años. ¿Y cuántos años tiene este texto? 5000. Vamos para que vean, Pues este te está anunciando la llegada de Buda desde hace 5000 años. Y Buda llegó hace 2500 años. El señor Buda posee una encarnación, pues una poderosa encarnación de la personalidad de Dios. Apareció en la provincia de Gaya, Bihar, como hijo de Anyana, y predicó su propio concepto de no violencia, desaprobando incluso los sacrificios de animales que se sancionan en los Vedas. En la época en que el señor Buda apareció, la generalidad de la gente era atea y prefería la carne animal a cualquier otra cosa. Bajo el pretexto del sacrificio védico, todo lugar se había convertido prácticamente en un matadero, y la gente se había entregado sin restricción a la matanza de animales. El señor Buda predicó la no violencia, compadeciéndose de los pobres animales. Él predicó que no creía en los preceptos de los Vedas e hizo énfasis en los efectos psicológicos adversos que la matanza de animales provocaba. Los hombres poco inteligentes de la era de Kali, que no tenían fe en Dios, siguieron su principio, y entre tanto fueron entrenados en la disciplina moral y la no violencia. Pasos preliminares estos para seguir adelante en el sendero hacia la comprensión de Dios. Él engañó a los ateos, pues esos ateos que siguieron sus principios no creían en Dios, pero mantuvieron absoluta fe en el señor Buda, que de por sí era la encarnación de Dios. De esa manera, a la gente infiel se le hizo creer en Dios en la forma del señor Buda. Esa fue la misericordia del señor Buda. Él hizo que los infieles le fueran fieles a él. Antes del advenimiento de Buda, la matanza de animales era la característica más relevante de la sociedad. La gente alegaba que se trataba de sacrificios védicos. Cuando los Vedas no se reciben a través de la asociación discipular autoritativa, los lectores casuales de los Vedas son desencaminados por el lenguaje florido de ese sistema de conocimiento. En el Bhagavad Gita se ha hecho un comentario acerca de esa clase de estudiosos necios. Avipashita, los estudiosos necios de la literatura védica que no se preocupan por recibir el mensaje trascendental a través de las trascendentales e iluminadas fuentes de sucesión discipular, se confundirán con toda certeza. Ellos consideran que las ceremonias rituales lo son todo, no tienen ninguna profundidad en conocimiento. Según el Gita, Vedecha Sarve Aham Eva Vedya, todo el sistema de los Vedas tiene por objeto llevarlo a uno gradualmente hacia el sendero del Señor Supremo. Toda la materia de la literatura védica tiene por objeto conocer al Señor Supremo, al alma individual, la situación cósmica y la relación que hay entre todos esos factores. Cuando se conoce la relación, comienza la función relativa, y como resultado de dicha función, la meta máxima de la vida, o el ir de vuelta a Dios, se alcanza de la manera más fácil. Desgraciadamente, desautorizados estudiosos de los Vedas quedan cautivados únicamente por las ceremonias purificatorias, las ceremonias de fuego y demás, con mantritas, y de esa forma se detiene el progreso natural. Para esa clase de personas confundidas y de tendencias ateas, el señor Buda es el emblema del teísmo. Por consiguiente, él quiso detener ante todo el hábito de matar animales. Los asesinos de animales son elementos peligrosos en el sendero que va de vuelta a Dios. Hay dos tipos de asesinos de animales. Al alma se le llama a veces el animal o el ser viviente. En consecuencia, tanto el matador de animales como también aquellos que han perdido su identidad como almas son asesinos de animales. Maharaj Pariksit dijo que únicamente el asesino de animales no puede saborear el mensaje trascendental del Señor Supremo. Es una de las razones por las cuales se practica vegetarianismo mientras estás en el proceso de entendimiento de los Vedas. ¿Por qué? Porque es difícil entender un conocimiento trascendental si estoy yo contaminado con carne, con matanza de animales. Eso es lo que dicen.
el mensaje. Entonces, por lo tanto, si la gente va a ser educada para ir por el sendero de Dios, debe enseñársela ante todo detener el proceso de matar animales, como se mencionó anteriormente. Es absurdo decir que la matanza de animales no tiene nada que ver con la comprensión espiritual. En virtud de esa peligrosa teoría y por la gracia de Kali Yuga, han surgido muchos supuestos sannyasis que predican en favor de la matanza de animales, disfrazándola de los Vedas. El tema ya se ha discutido en la conversación que hubo entre Chaitanya y el ulema Chand Kasi Saheb. El sacrificio de animales se expone en los Vedas es diferente de la matanza de animales sin restricción que se hacen en los mataderos, debido a que los asuras asuras son los demonios, alegan como evidencia la matanza de animales que se indica en los Vedas. El señor Buda negó superficialmente la autoridad de los Vedas. El señor Buda adoptó esa posición de rechazo de los Vedas para salvar a la gente del vicio de matar animales, así como también para salvar a los pobres animales de ser matados por sus hermanos mayores, que claman por la fraternidad universal, la paz, la justicia y la igualdad. No hay justicia cuando hay matanza de animales. El señor Buda quiso detener esta última por completo y en consecuencia su culto de Ahimsa se propagó no solo en la India sino también por todo el mundo. Técnicamente se dice que la filosofía de Buda es atea debido a que no reconoce al Señor Supremo y debido a que ese sistema de filosofía negó la autoridad de los Vedas. Pero ese es un acto de camuflaje que realizó el Señor. El Señor Buda es la encarnación de Dios como tal, Él es el expositor original del conocimiento védico y por ende, Él no puede rechazar la filosofía védica, pero Él la rechazó externamente porque los suraduis, o los demonios que siempre están envidiosos de los devotos de Dios, tratan de respaldar con las páginas de los Vedas la matanza de vaca o de animales, y esto lo están haciendo ahora sannyasis modernizados. El señor Buda tuvo que rechazar por completo la autoridad de los Vedas. Esto es simplemente una cuestión técnica y de no haberlo sido, no se le hubiera aceptado como la encarnación de Dios, ni tampoco habría sido adorado en las canciones trascendentales del poeta Jayadev, que es una Acharya Vaishnava. A fin de establecer la autoridad de los Vedas, el señor Buda predicó la adecuada para el tiempo en cuestión. Por consiguiente, tanto el señor Buda como Acharya Sankara le abrieron el camino al teísmo y a los Acharyas Vaishnavas. Específicamente, el señor Chaitanya Mahaprabhu guiaron a la gente por la senda de la comprensión de cómo regresar a Dios. Nos contenta el hecho de que la gente se esté interesando por el movimiento de no violencia de Buda, pero ¿tomarán ellos el asunto muy en serio y cerrarán totalmente los mataderos de animales? Si no, el culto de la Ahimsa no tiene ningún sentido. El Bhagavatam se compuso justo antes del comienzo de la era de Kali, hace unos 5000 años, y el señor Buda apareció hace unos 2600 años. Por lo tanto, el Srimad Bhagavatam predice la aparición de Buda. He ahí la autoridad de esta escritura transparente. Hay muchas de esas profecías y se están cumpliendo una tras otra. Ellas indicarán la excelsa posición del Bhagavatam, que carece de todo vestigio de error, ilusión, engaño e imperfección. Los 4 defectos que todas las almas condicionadas tienen: error, ilusión, engaño e imperfección. Las almas liberadas están por encima de esos defectos, por consiguiente pueden ver y predecir cosas que van a suceder en lejanas fechas futuras. Mantra 25. Ataso Yuga Sandhyayam Dashu Prayeshu Rayashu Janita Vishnu Yasaso Namna Kalki Yagatpati. Después, en el momento de la conjunción de los 2 yugas, el Señor de la creación nacerá como la encarnación de Kalki y se convertirá en el hijo de Vishnu Yasha. En ese entonces los gobernantes de la tierra se habrán degenerado y convertido en saqueadores. He aquí otra predicción: el advenimiento de Kalki, la encarnación de Dios. Él va a aparecer en el momento de la conjunción de los 2 yugas, es decir, a final de Kali Yuga y comienzo de Satya Yuga. El ciclo de los 4 yugas, a saber Satya, Tetra, Dwapara, Kali, rota como los meses del calendario. El actual Kali Yuga dura 432,000, de los cuales han transcurrido únicamente 5,000, contados a partir del final de la batalla de Kurukshetra.
y el fin del régimen del rey Pariksit. O sea, justo después de que Pariksit escuche el Bhagavatam, entra la era de Kali. Y es cuando se va Krishna, dice vámonos a la chingada. Y es cuando Arjuna y Yudhishthir dice, no, ya, yo creo que ya esta era ya se está degradando porque hasta los perros me ladran. ¿No? Y que ya dicen, no, pues hay que abandonarlo todo y se van a los Himalayas, ¿no? A peregrinar. Entonces han pasado 5,000, pero dura 432,000, menos 5,000 son 427,000. Faltan. De manera que falta 427,000 años por transcurrir. Por consiguiente, al final de este periodo, la encarnación de Kalki aparecerá tal como se predijo en el Srimad Bhagavatam. El nombre de su padre, Vishnu Yasa, un brahmana erudito, y la aldea de Shambhala también se mencionan. Como se dijo anteriormente, todas esas predicciones resultarán ser ciertas en orden cronológico. He ahí la autoridad del Srimad Bhagavatam. O sea, ya no nomás te habla del pasado, te habla del futuro. Y te va a hablar de muchas cosas más que te vas a sacar de onda. Avatara Hyashankyeya Hare Sattva Nideduya Yata Vida Shina Kulya Sharasha Shu Shahasrasha. Oh brahmanas, las encarnaciones del Señor son innumerables, como riachuelos provenientes de inagotables manantiales de agua. La lista de encarnaciones de la personalidad de Dios que se da aquí no es completa, solo es una visión parcial de todas las encarnaciones. ¿No estamos hablando de esto la semana pasada? Sí, ¿no? ¿Estamos hablando de esto? Ya, tú ni llegaste, creo, ¿no? Hay muchas otras tales como Hayagriva, Hari, Hamsa, Prisingarbha, Vibhu, Satyasena, Vaikunta, Sarvabhauma, Vishvakshena, Dharmashetu, Shudam, Yogeshwara, Bradvanu y otras épocas anteriores, en otros manus. Prahlad Maharaj dijo en su oración: mi Señor, tú manifiestas tantas encarnaciones como especies de vida hay. Es decir, los seres acuáticos, los vegetales, los reptiles, las aves, las bestias, los hombres, los semidioses, solo para cuidar a los fieles y aniquilar a los infieles. De esa manera tú haces tu advenimiento, conforme a la necesidad de los diferentes yugas. En la era de Kali te has encarnado con el atuendo de un devoto. Esa encarnación del Señor en Kali es la del Señor Chaitanya. Hay muchos otros lugares, tanto en el Bhagavatam como en otras escrituras, en que se menciona explícitamente la encarnación del Señor como Chaitanya Mahaprabhu. En el Brahma Samhita también se dice indirectamente que, aunque hay muchas encarnaciones del Señor como Rama, Nrisimha, Varaha, Matsya, Kurma y muchas otras, el propio Señor a veces se encarna en persona. El Señor Krishna y Chaitanya Mahaprabhu no son entonces encarnaciones, sino la fuente original de todas las demás encarnaciones. Esto se explicará claramente en el siguiente shloka. Así que el Señor es el manantial inagotable de innumerables encarnaciones que no siempre se mencionan, pero esas encarnaciones se distinguen mediante hazañas específicas y extraordinarias, que a cualquier ser viviente le resultan imposibles de ejecutar. Esa es la prueba general para identificar una encarnación del Señor, apoderada directa o indirectamente. Algunas de las encarnaciones que se mencionaron anteriormente casi son porciones plenarias. Por ejemplo, los Kumaras están apoderados con conocimiento trascendental. Narada está apoderado con el servicio devocional. Maharaj Prithu es una encarnación apoderada con la función ejecutiva. La encarnación de Matsya es directamente una porción plenaria. De manera que las innumerables encarnaciones del Señor se manifiestan constantemente por todos los universos, sin cesar, como agua que emana constantemente de las cataratas. A 10 pesitos del adornito para la gorrita, para el cabello, para el peinado. ¿Cuánto llevamos? 30. Ahí paramos, nos quedamos entonces en el texto 26, seguimos en el texto 27 la siguiente sesión y ahí quedamos el día de hoy. Srimad Bhagavatam Ki